Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes una vez más. Feliz jueves, les saluda la pastora Rachel Payán de su programa Sublime Gracia. Y bueno, con nosotros una vez más está nuestra hermana Laura Maines, bienvenidos. Es un honor tenerla con nosotros, ya la habíamos extrañado, dos programas sin usted. Y bueno, con nosotros tenemos ahora también a nuestra hermana, a nuestra pastora Rosy Baeza. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por invitarme. Gracias, pastor, es un honor estar aquí con ustedes en este programa. Esperamos que sea algo dinámico, ¿verdad? Y hermoso para ustedes. Amén, así es. Estamos aquí contentas y agradecidas con Dios por lo bueno que Él es. Y bueno, quiero tomar un momento para invitarles a nuestro retiro Renacer en Ruidoso, Nuevo México, para todas esas mujeres emprendedoras, esas mamás, esas hijas, tías, abuelas, bueno, de todas edades. Estamos emocionadas porque julio 5, 6 y 7 vamos a tener nuestro retiro en Ruidoso, Nuevo México, llamado Renacer. Así es que véngase para que sea usted renacida en la presencia de Dios, para que sea usted ya levantada y que venga una vez más así con mucha energía de seguir adelante. Así es, yo creo que la van a pasar genial, pastora. Así es. Yo he visto ya todo lo que está haciendo de preparativos para que todas las mujeres tengan esa intimidad con el Señor, tengan esa palabra que las va a levantar, las va a sostener, pero también un tiempo de diversión, de mucha plática con mujeres y demás, ¿verdad? Y luego ya tienen listas sus playeras, pastora. Ya, aquí está, no sé si la puedo ver. Sí, se ve preciosa la pastora, así es que no te quedes fuera, inscríbete ya para que tengas tu playera a tiempo. Así es, y bueno, como decía nuestra hermana, ya tenemos la diversión, pastora Baeza, va a haber este tiempo para andar en la alberca, van a poder hacer zipline, tirarse por ese cordón, van a poder escalar montaña, bueno, va a estar el gimnasio abierto, va a haber miniature golf, bueno, va a haber muchas cosas, es que les invitamos para que se venga, va a haber algo para todas. Así es que usted va a poder gozarse también en eso, relajarse, tomarse un tiempo. Vamos a tener un tiempo de spa también. Wow. Así es que véngase, se va a gozar. Y sobre todo que vamos a poder estar un tiempo en la presencia de Dios. Va a haber palabra por parte de la pastora Ludin Ibarra, que viene de Chihuahua, Cuauhtémoc. Wow. También la doctora Patti Córdoba va a estar con nosotros. Y otra hermana también va a estar ministrando y su servidora. Así es que le invitamos para que se venga. Nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Julio 5, 6 y 7 en Ruidoso, Nuevo México, Bonita Park. Si usted quiere más información sobre nuestro retiro, bueno, puede llamarnos al 915-920-3240. Ahí estaré lista para atender su llamada y darle la información que usted necesita para este retiro. Y estamos contentas porque Dios ha permitido que se una ahora nuestra hermana pastora Baeza con nosotros. Bienvenida, pastora, ¿por qué nos cuenta un poquito de usted? Ay, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme también estar en este lugar, ¿verdad? Y servirle primeramente a Dios, ¿verdad? Y estar unidas como hermanas, ¿verdad? Y como hijas en Cristo, ¿verdad? Es importante estar unidas para ayudar a como ahorita en este evento, que ya me imaginaba yo todo lo que quiero hacer, ¿verdad? Porque sí. Digo, sí, Señor, me voy a dar un tiempo, hay que darnos un tiempo, ¿verdad? Como mujer, ¿verdad? Y como pastora, ministra, como ovejita también, ¿verdad? Que a veces andamos cargando cosas. Pero bueno, mi nombre es Rosy Baeza, ¿verdad? Estoy a sus órdenes. Mi iglesia es Comunidad de Dios aquí en El Paso y tenemos en Juárez. Y estoy muy agradecida de verdad por la invitación de haber escogido, ¿verdad? Un tiempo, ¿verdad? Para venir a hablar y platicar de nosotras, ¿verdad? Y de lo que está sucediendo en este mundo, ¿verdad? Y poder no decir que qué triste, sino decir gracias Dios porque estás con nosotros, porque Amén. Sabemos que tú vas al frente de tus hijos. Así es, gloria al Señor. Y bueno, hermana Laura, usted tuvo un evento este fin de semana pasado. Gracias a Dios, estuvimos por ahí en la iglesia Tiempos de Restauración, sí. Y recibimos una palabra poderosa de la pastora Rachel Payán, de la pastora Omaira Leighton,
de verdad que fuimos bendecidas, estuvimos unidas varias iglesias en adoración al Señor y con oídos abiertos a su instrucción. Así es que fue un tiempo glorioso. Damos gracias a Dios por todas aquellas que nos acompañaron, pastora, y sobre todo pues damos gracias a Dios por su presencia, ¿verdad? Que sigue uniéndonos y sigue dándonos esa palabra que nos guía para que este mundo cada día sea mejor y que el reino de Dios sea establecido en nuestra tierra. Amén, amén, amén. Que eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Que usted pueda gozarse de tal forma que pueda sentir la presencia de Dios ahí donde usted se encuentre, que pueda gozarse con lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, ¿verdad? Que se levantan eventos para que la presencia y la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Ese evento fue un evento muy especial, muy bonito, nos pudimos gozar. La palabra que trajo también la pastora Leighton, ¿verdad? Y la palabra que Dios depositó en mi vida. Y ver a aquellos jovencitos, pastora, sus jóvenes ahí alabando y adorando a Dios. Eso también para mí me toca, ver a los jóvenes adorar a Dios. Sí, fue algo, bueno, estábamos platicando que es un grupo de otras iglesias, no nada más es un solo grupo de la iglesia, no. El grupo es de varias iglesias de aquí del Paso, estamos invitando, ¿verdad? Porque queremos que crezca el reino de Dios, no que sea de una sola persona y que sea, no, está Jesucristo, es Él el que está siendo enaltecido, amén, no ninguno de nosotros. Amén. Y tenían 3 sábados nada más, 3 sábados fueron los que ellos se comunicaron, ensayaron. De ahí la pastora Ceci nos dio el permiso, ¿verdad?, en su iglesia de ensayar, y todo el mundo decía que grupo de alabanza, no, fue en 3 semanas, 3 sábados, donde ellos, pero ¿cómo es cuando quieres servirle a Dios? Amén. Y no quieres ser reconocido tú, sino que sea reconocido el Padre, nuestro Señor, el que está siempre dándonos ese alimento a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y fue tan poderoso y bonito ver cómo se unieron, porque para ser un grupo de alabanza y tener ese momento de voltear y decir, entro yo y luego la batería, o sea, la armonía, fue perfecta. Ahí fue el Espíritu de Dios estando ahí, como dice Laurita, ahí estuvo el Señor respaldando lo que estamos haciendo para todos ustedes y para ustedes mujeres, que no queremos, como estos programas, no queremos ver a ninguna persona que esté en el celular buscando otras cosas que no te llenan en tu corazón, que veas este programa y digas, tal día aparece este programa para alimentarme, porque Dios nos quiere usar a todos, a todas. Amén. Amén, así es. Y mire qué bendición, jamás fuera pensado que nomás 3 semanas se habían unificado, ¿verdad? Y hicieron algo hermoso. La verdad es que usted puede ir allí a buscar en mi Facebook y allí va a encontrar un pedacito, ¿verdad?, de lo que estamos hablando de la alabanza, que fue realmente una bendición. Y bueno, hoy queremos hablar de un tema que tal vez no mucho se habla, pero que es sumamente importante, lo que es la ira. Creo que en este tiempo, ¿verdad?, es importante que nosotros nos dejemos moldear por el Señor. Hemos estado hablando, hermana Laura, ¿verdad?, de la mujer que edifica su casa y la mujer que destruye su casa, ¿verdad? Entonces hoy queremos hablar de algo tal vez un poquito distinto, pero es la ira. ¿Qué tan importante es, verdad, que no dejemos que la ira venga a almacenarse en nuestros corazones? Dice Proverbios capítulo 29, versículo 2. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Fíjese lo que dice el hombre. Y cuando hablamos del hombre, no estamos hablando de nomás los hombres, ¿verdad? Porque somos muy buenas para decir, es que los hombres, dice la palabra que el hombre, y el hombre, es que las mujeres, por eso entró el pecado por las mujeres, ¿verdad? Ay, santo. Y otros dicen, como Adán, es que la mujer que tú me diste. Siempre andamos buscando culpables o queremos aplicarle el mensaje, la palabra a alguien más. Pero hoy vamos a abrir nuestras vidas y nuestros corazones siendo lo más sinceros que podemos y recibir qué es lo que Dios quiere hablarme, qué es lo que Dios me está diciendo, en qué momento yo puedo dejar que la ira venga y tome control
control de mi ser, de mi mente, de mis emociones. Entonces vamos empezando, hermana Laura. Con esto de la ira, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Yo creo que este versículo nos está dando la clave. Si nosotros dejamos que esa ira tome control de nosotros, entonces vamos a caer en pecado, invariablemente. Usted nos hacía una pregunta, ¿cuándo es posible que nosotros nos dejemos llenar por esta ira? Yo creo que nunca, pastor. Yo creo que es aparte de nuestras emociones. Dios nos creó con estas emociones y podemos enojarnos. Es válido porque es parte de nuestra naturaleza. Y es válido porque a veces también se necesita el enojo. Cuando vemos una injusticia, cuando vemos que alguien está faltando al respeto a Dios, cuando vemos, entonces es válido nuestro enojo. Aún, ¿verdad? Es válido cuando está injustificado, es válido. Lo que no es válido es cómo reaccionamos ante esta emoción del enojo, de la ira. Creo que la palabra es muy clara. Cuando Pablo escribe, ¿verdad? Ahí en el libro de los Efesios 4:26, que dice, airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ahí Él nos está enseñando, puedes enojarte, es válido, Dios lo puso en tus sentimientos porque es una manera de cuidar, ¿verdad? Lo que es correcto. Sin embargo, tenemos que poner a sujeción del Espíritu Santo ese enojo, esa ira que estamos sintiendo, aunque sea nuestro esposo, aunque sea nuestro hijo, porque a veces decimos, es mi hijo y yo aquí mando y, ¿verdad? Y nos ponemos en un plan. No importa quién sea la persona que esté del otro lado, nosotros tenemos que poner bajo sujeción del Espíritu Santo estas emociones y no dejarlas que tomen control de esa situación. Así es, entonces no es malo enojarse, pastora. No es malo enojarse. Puedes enojarte, pero como dice la palabra, que no esperes que se tape el sol y tú te acuestes a dormir y te quedes con ese enojo. No, nosotros tenemos que llevar eso a Dios y entregárselo a Dios. Sí podemos enojarnos, yo me enojo, pero ya ahí digo, Señor, me sacudo, como dicen, sacúdete. Me sacudo y digo, Señor, esto no es mío, ya lo pasé, ya lo arreglé la situación, porque a veces no entendemos, no tanto las mujeres, los hombres también, pero hay veces cuando estás discutiendo o estás hablando, es mejor, como dice Proverbios, cuando ya empiezas a ver que la situación se está elevando, es mejor no correr, sino irse. ¿Por qué? Porque así eres prudente y no llegas a tener esa situación elevada de decir, ¿sabes qué? Ya empecé con ira. Y se siente la ira, se siente. No podemos decir que no es cierto. Sí, cuando estamos enojados podemos tener una discusión y cambiar palabras, ¿verdad? No me gusta esto, lo quiero así, hoy este color así, pero ya cuando uno siente el calor y empieza uno a sentir así como que diferente, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Señor, eso no es mío. Porque estamos sirviéndole a un Dios que Él nos ha enseñado desde que nos conoce, ¿verdad? Desde que Él nos trae, Él nos enseña cómo caminar en este tiempo, ¿verdad? Y decir, por aquí no. Entonces, si Él nos está enseñando a caminar, también nos está dando un carácter donde nos muestra nuestro carácter, pero al mismo tiempo nos dice, hey, en este tiempo puede entrar la ira, pero tú tienes que saber cuándo. Entonces, ¿qué dice Proverbios? Que es mejor retirarse y esperar, porque nos cegamos. Así es, y dice la palabra del Señor, que no dejéis que se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué es lo que sucede si nosotros dejamos que el sol se ponga bajo nuestro enojo? Ay, pues pastora, esa emoción puede causarnos tanto daño a nosotros, porque si nosotros permitimos que la ira esté cubierta por un sol y por otro sol y por otro sol, o sea, día tras día, y no arreglamos esa situación, se va formando una raíz de amargura, un resentimiento, un rencor, un odio que también te hace daño a ti, le hace daño a la otra persona, porque queremos reaccionar con base a aquello que tenemos en el corazón, y es una herida, pastora, que se hace más grande, que es algo que nos puede llevar
a tener actos inconscientes de verdad y cometer un error muy grave. Así es. Es tan importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en mente que tenemos que tener dominio propio, ¿verdad? Ahí es donde viene el dominio propio, pero también viene el perdón, ¿verdad? Necesitamos aprender a perdonar, a resolver nuestras situaciones antes de que se termine ese día. O sea, dice la palabra del Señor, no dejéis que el sol se ponga sobre tu enojo. Entonces, si tú ves que ya está cayendo el sol, ahí es donde tenemos que empezar a hacer un análisis de nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros dejamos que entrar a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestro corazón? Porque eso te puede llevar a cosas, ¿verdad?, que tú no vas a tal vez querer. ¿Cuántas veces habla la gente y lo dicen algo y lo dicen, perdóname, no quise decir eso? Ay, Muy común eso. ay. Yo le decía a mi esposo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y tal vez no lo quisiste decir, pero lo sentías. Lo estabas ya almacenando. Y cuando viene ese punto de que tú explotas, así como cuando está uno calentando el agua, ¿no? Y que de repente llega ese punto de, ¿verdad? Allí es cuando empieza a salir aquello de nuestra vida, de nuestro corazón. Y es allí cuando nosotros creamos problemas y herimos a las personas. Se dice un dicho que personas heridas hieren a los demás. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esas emociones y esos sentimientos. Pastora Maestra. Sí, es cierto, pero como dice en su palabra también que habla, nosotros tenemos que tener en nuestro cuarto, como le llaman, cuarto de guerra. Amén. Yo creo que es primeramente llegar a Él y decir que Él nos escudriñe para poder nosotros entrar a ese cuarto de guerra, porque si entras a ese cuarto de guerra con ira y enojo, primeramente es entregarle al Señor. Yo creo que muchos hemos pasado que nos suceden cosas como diciendo, perdóname, y ese perdón llevarlo y decirle, Señor, ¿hasta cuándo voy a sentir ese perdón o esa persona decirme perdón? Más bien pasa con los hijos, con el esposo. Si tú estás pasando algo así, ve a tu cuarto y dile, Señor, empieza a renacer en mí esa fortaleza para yo poder entender a aquella persona y poderle hablar. Cuando uno habla de diferente forma a esa persona, desarmas a esa persona. Proverbios habla que nosotros tenemos que saber cómo hablar. Hasta nos habla y nos dice, el timbre de tu voz tiene que ser transformada, porque entonces ahí el Espíritu Santo entra y, como dice, quebranta y rompe esos huesos y esas coyunturas para deshacer lo que aquella persona trae contigo. Nuestros hijos, nuestro esposo, ¿verdad? La familia donde estamos en casa, en la iglesia también, porque hay veces vemos a las personas y la gente dice, ay, trae enojo conmigo. Y no es cierto, tú lo traes. Por eso hay que entregarlo todos los días al Señor y decir, escudriña mi corazón. Amén. Para que todas las cosas malas, Señor, salgan, porque realmente en el diario vivir agarramos esas cosas y no nos damos cuenta. Entreguémonos al Señor todas las noches. Y es importante porque yo creo que si no nos damos cuenta, por eso es importante ir a nuestra recámara, ir a nuestro cuarto de guerra y que seamos escudriñadas por el Señor para que Él venga y arranque aquellos sentimientos, aquellas situaciones, porque dice una gran verdad. A veces vemos a las personas y decimos, ay, la hermana Laura anda enojada conmigo. Sí, ¿verdad? Y la hermana Laura ni en su mundo nos hace, ¿verdad? Pero nosotros estamos pensando, ay, es que la hermana me vio raro, pues ¿qué traerá contra mí? Sí. ¿Qué estará pasando? O con el esposo, ¿verdad? De que, ¿qué trae? Ya está enojado, sí, ¿verdad? Y el pobre hombre está cansado, tiene hambre, tiene calor. Sí, y unos estamos así, o sea, traemos esas cosas, esos sentimientos encontrados en nosotras mismas, tal vez por algo que tal vez un día nos hicieron, tal vez algún día nos dijeron, y hemos dejado que se almacenen en nuestras vidas. Esos son los sentimientos no resueltos, que después los vas a
a sacar más adelante. Y por eso vienen los problemas en el matrimonio, por eso vienen, ¿verdad? Porque aquel hombre apenas si te dijo, es que, ¿por qué no te vas al gimnasio? Y tú ya estás diciendo, es que me está diciendo gorda, ¿verdad? Y él dice, no, solamente para que te distraigas, ¿verdad? Pero salen esas cosas, esos resentimientos, esas cosas que tal vez empezaron a afectarte desde ya tiempo, que cuando llega su momento, explota. Y por eso tenemos que tener cuidado con la ira, porque la ira nos puede llevar a hacer cosas que nosotros inimaginables. Por eso a veces vemos que sale alguien en las noticias y dice, es que nunca, yo miré a ese jovencito y nunca me imaginé que iba a ir a balacear a tanta gente. O sea, yo miré a esa persona y nunca me imaginé, porque pues yo no vi eso en esa persona. Era mi vecino por toda la vida, lo vi crecer y cómo. Y podemos ver tantas situaciones que suceden. Como yo leía en un libro donde decía lo que puede hacer uno en 5 segundos de coraje. Y decía, ¿verdad?, de una líder de alabanza, que como ella se preparó esa mañana para irse a su iglesia, cuando menos pensó, ya se le había hecho tarde, va en camino a la iglesia, ella encarrerada, se le atraviesa a alguien y aquella persona se enoja, la empuja hasta que la echa para el lado del freeway. Esa persona se baja y ella está pensando, le voy a pedir perdón en cuanto me diga algo, ¿verdad? Ella baja poco la ventana y le quiere decir que la perdone, y esa persona la escupe. Eso la lleva a enloquecerse a ella, se agacha, agarra algo de su asiento, balacea a ese hombre y lo mata. Y después sale, ¿verdad?, líder de alabanza, mató a tal persona en el freeway. Y cómo el enemigo hace estragos en nuestras vidas por causa de que dejamos un momento de ira. Las cosas pueden elevarse. Decía que llega el enojo, después la ira, y de la ira se convierte en odio. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermana Laura. Así es. La palabra de Dios nos asegura, pastora, que la blanda respuesta, ¿verdad?, apaga la ira. Siempre buscar que esa blanda respuesta, esa respuesta con sabiduría, con amor, llegue a nuestra vida. Ahora, es algo casi imposible tener dominio propio respecto a estas emociones cuando no estamos de la mano del Señor, cuando no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Es necesario que de mañana y de noche nosotros busquemos al Señor y le pidamos que sea Él poniendo control en nuestra vida, tomando su señorío, ¿verdad?, poniéndose por encima de todas nuestras emociones, sanando nuestro corazón, porque como ahorita platicaban, a veces las cosas vienen de antes, ¿verdad? A veces las cosas, sí, como decía usted, nuestro esposo nos puede decir, ve al gimnasio, y tú por cosas que traes en tu mente o en tu corazón de tiempo antes, entonces tú tomas una respuesta con ira, sin control. Entonces hay que estarle pidiendo al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo que nos dirija. Esa es su promesa, ¿verdad? Ser nuestro consolador, ser nuestro consejero, ser nuestro cuidador. Entonces es muy importante que en nuestras oraciones incluyamos esto. Señor, ayúdame a que las emociones no me saquen de control y no me permitan hacer daño a otros, porque así como decimos, ¿verdad?, las emociones nos hacen daño a nosotros cuando no las sabemos dominar, pero también hacemos daño a otros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para no reaccionar respecto a una ira situacional, porque puede pasar algo en una situación y eso no significa que la otra persona quiera dañarnos y nosotros estamos respondiendo respecto a algo situacional. Entonces, así es. Nos hace falta mucha sabiduría, comunión con el Espíritu Santo y sobre todo la lectura de su palabra, porque eso va transformando nuestro corazón y va quitando todos esos sentimientos que traemos desde el pasado. Así es tan importante, ¿verdad?, que dejemos eso en el pasado. Ahorita la pastora Baeza decía, cuando entremos, antes de entrar a nuestro cuarto, ¿verdad?, examinarnos. Y eso me recordaba cuando el Señor habló a Moisés, pero antes de que él entrara a la presencia del Señor, le dijo, quítate las sandalias de
tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y qué importante, Pastora Baeza, es analizar nuestra vida. Sí. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, nosotros, ¿verdad? En general, mujer y hombre, es saber cuando Jesús te llama y te dice, eres mi hija o mi hijo, tú debes de saber el compromiso que hay en esa palabra. Tú eres mi hijo y mi hija. Y a veces lo dejamos como decir, ay, es mi papá. No, porque en realidad el estar en su presencia como lo hizo Moisés asesinó a una persona. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque también hubo en ese tiempo, en él, a lo mejor hubo ira, enojo, ¿verdad? Entonces, él todavía no conocía la presencia de Dios. Pero llegando a su presencia, fue transformado. Amén. Y así nos hace el Señor, nos empieza a transformar. A mí me sucedió ayer que fue Día del Padre. Mi papá falleció hace 3 años. Yo no lo vi. Lo vi por una pantalla, ¿verdad? Por un teléfono donde él ya estaba, pues, para entrar porque murió del COVID. Fue doloroso, pero para honra y gloria de Dios digo, Señor, tú sabes por qué me dejaste en este tiempo aquí. No fui a donde él estaba. Pero ayer que ya estaba yo, mis emociones estaban ganando. Pero nosotros, si conocemos a este Dios poderoso de lo que estamos hablando hoy, sabemos que Él nos alerta desde un momento así. Cuando yo me levanté, yo sentía mi cuerpo, decía, algo, Señor, va a pasar. Y hay veces pensamos lo malo, pero están las emociones tan revueltas que uno tiene que saber de dónde viene todo esto. Amén. Y sí, ya cuando terminó el servicio, estaba lloviendo, me puse a ver todo en el Facebook, la gente que ponía a su papá y a su papá, y en mí hubo una revolución y vino como, no coraje, sino tristeza revuelta, a lo mejor sí coraje, ¿verdad? Y decir, ¿y mi papá? ¿Qué le pongo? Si no está, no lo va a ver. Y ya cuando estaba, me dice mi esposo, ¿estás bien? Y me dice él, ¿estás enojada? Y volteo y le digo, sí. Y me dijo, tómate tu tiempo. Y me quedé en el carro y le dije al Señor, te entrego esto porque yo tengo que festejar a mi hijo que es padre y a mi esposo que es el padre de mis hijos. Me sacudo, Señor, y en el carro estaba y yo decía, Señor, esto no es mío. Amén. Esto no es mío y no tiene por qué venir a afectar, porque de ahí se empieza a hacer, y lo dejas, como dices Laurita, se hace una raíz de amargura, y de esa amargura viene el odio, viene la enfermedad, viene el apagar espiritualmente tu alma, y de ahí la enfermedad física. Y dije, Señor, yo me sacudo. Pero si llegan momentos donde Dios nos alerta. Dios nos alerta, amigos, hermanos. Dios nos alerta de lo que estamos sucediendo y lo que estamos pasando. No permitamos que la ira nos llegue a nuestro corazón. Así es, ¿verdad? Y entender nuestras emociones y las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie aquí que podamos decir que no nos hemos enojado, ¿o sí? Sí, yo, pastora. No, no es cierto, no es cierto. Levanta la mano. Yo creo que nadie, pastora. Yo creo que cada uno de nosotros pasamos por ese enojo, ¿verdad? La palabra dice, airaos pero no pequéis. O sea, somos humanos y tenemos sentimientos y emociones. Y vamos a llegar a sentir esos sentimientos de enojo porque somos humanos. Yo también lo pasé ahora con la muerte de mi esposo. Cuando me entregan ya, por fin que se finaliza los trámites para que me entreguen ahora sí los papeles de mi casa, porque pasa por un proceso, ¿verdad? Sí. De trámites y que tienes que hacer diferentes cosas. Entonces, cuando a mí me entregan los papeles de mi esposo, de mi casa, en vez de que me dé felicidad, me entró un coraje. Me entró coraje, que lo pude sentir, y hasta le dije a mi mamá, le dije, siento un coraje, y ella más me volvió a ver así como que, ¿qué le pasa, verdad? Porque en mi naturaleza yo no soy muy enojona ni nada de eso. A lo mejor sí tengo sentimientos, soy muy sentimental y soy llorona cuando tengo que, pero cuando se trata del coraje, eso es algo que no está en mí. Entonces, cuando yo empecé a sentir ese coraje, hasta lo externé y le dije a mi mamá, y ella nomás se me quedó viendo así como que no entiendo qué me está diciendo, ¿verdad? Pero yo sentía el coraje que se estaba cultivando en mi vida, pero en ese momento
resolví en soltarlo. Resolví en soltarlo porque dije, si fuera sido por mi esposo, él no hubiera querido irse. Pero fue la voluntad de Dios. Por lo cual yo necesito aprender a aceptar la voluntad y no dejar que el enemigo venga y siembre el enojo, porque el enojo se vuelve en ira y la ira se vuelve en locura, porque entra el odio y luego se muere físicamente, espiritualmente y físicamente. Por eso vemos a Moisés. No sé, Dios nos está llevando a Moisés, porque Moisés fue un hombre que pasó por lo que era la ira. ¿Y por qué pasó Moisés por esa ira? Porque él no entendió el llamado, el propósito que Dios había plantado en él. Había situaciones no resueltas, situaciones en él que estaba siendo movido y inquietado, pero por eso cuando dice la palabra, no dejéis que el sol se ponga sobre tu enojo, ¿verdad? Airaos pero no pequéis. O sea, el Señor nos está hablando y nos está enseñando que van a venir situaciones a tu vida en las cuales tú no vas a entender qué está pasando. Tal vez no entiendo por qué mi corazón late al ver alguna situación, ¿verdad? ¿Por qué me siento de esa forma cuando veo la injusticia? ¿Por qué me siento? Porque Dios tal vez ha plantado un llamado, un propósito en ti. Pero el enemigo, si nosotros no sabemos manejarlo, si nosotros nos vamos con las personas correctas, nos va a empujar a hacer cosas como hizo Moisés, que lo llevó a matar. Porque él no entendía, él creía que sí tenía que proteger, había esa necesidad de proteger, de cuidar, porque había aquello que Dios lo estaba llamando. ¿Para qué? Para que fuera el que rescatara al pueblo. La cuestión es que, pastora, qué importante no dejar que un momento de ira nos gobierne, porque podemos darnos cuenta que Moisés, hasta el propósito que él tenía era llegar a la tierra prometida, y no pudo llegar. No pudo llegar a ver la tierra prometida precisamente por esto, porque un momento de ira no le permitió actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo creo que es una buena sugerencia, pastora, que veamos la vida de Moisés y digamos, voy a cuidar que mi ira no me controle, no me maneje en ningún momento, porque puedo perder el propósito para el cual yo estoy aquí. Así es. Y qué tremendo, ¿no? Porque el enemigo se aprovecha de eso para matar tu propósito, para que no cumplas ese propósito. ¿Por qué? Porque Moisés mató a aquel hombre, a aquel soldado. ¿Qué hubiera sucedido, pastora? Si aquellos vienen en contra de él por aquella muerte que sucedió. O sea, el propósito por el cual Dios lo estaba llamando a lo mejor se fuera truncado. Sí, y sí lo buscaron, pero él huyó. Ahorita nosotros vemos esta vida, el personaje de Moisés que nos muestra el Señor, ¿verdad? Como dijo ahorita usted, pastora, que estamos hablando de Moisés, que entendamos, ¿sí? Hay veces en la iglesia pasa eso, pasa que vienes y ves a la persona y dices, ay, la pastora está enojada conmigo, ay, esa hermana está enojada conmigo, ¿y qué haces? Huyes del propósito que tenía Dios para ti en esa iglesia. Amén. Ahí nos tiene que enseñar, Dios nos deja en una iglesia, es porque te va a pulir. Así te lleva a ese desierto, si tú lo quieres ver así, como Moisés. Te lleva a pulirte. Y Dios ahorita, revelación, ¿verdad? Del cielo, nos muestra que a veces así estamos. En la iglesia, tanto como pastores, como ovejas, llegas y dices, es que la palabra que me dio la pastora no me gustó, pero es necesaria. Moisés, ¿qué le pasó? O sea, era necesario pasar. Amén. ¿Usted cree que no hubiera el Señor hecho de agarrar a Moisés y quitarlo y que ese hombre cayera solo? Pero era el propósito de Dios para enseñarle a él esa etapa de su vida de él, por haber aprendido con los fariseos otra ley. Y tenía que aprender ahora la de los israelitas. Entonces hay veces no queremos cambiar nuestra forma de pensar
y entrar a este lugar donde Dios nos está mandando a nuestras iglesias y aprender de nuestros pastores o de los diáconos o de los ministros que están ahí que tienen más tiempo que tú y queremos llegar y hacer cambios. Y tenemos que estar en una cobertura y estar sin enojo y esperar lo que Dios tiene para nosotros. Así es, porque eso lo impulsó a él a ir al desierto. Y en el desierto somos moldeados. Amén. En el desierto somos pulidos. Amén. En el desierto es donde el Señor viene y ahora sí que viene y nos da una amplia visión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que el Espíritu Santo es tan necesario en nosotras, porque dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y es allí donde los dones, los frutos del Espíritu vienen a ser revelados a nuestra vida, a nuestros corazones, ¿verdad? Que es el amor, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Que creo que eso fue algo que Moisés necesitaba aprender y también cada una de nosotros, aunque digamos que no. No, sí, pastor, sí, tiene toda la razón. Sí. Señor, ayúdame. ¿Verdad? Necesitamos ese dominio propio, esa mansedumbre, esa templanza, para amarnos los unos a los otros y saber que no siempre lo que la hermana Laura o la hermana o la pastora está que me dio, que no me dio, que me dijo, no me dijo, ¿verdad? Me saludó, no me saludó. Bueno, son situaciones que de repente pasan en nuestras vidas, pero no dejes que el enemigo empiece a crear estragos en ti de tal forma que se empiece, fíjate cómo empieza con una cosa, no me saludó, y luego empieza uno a maquinar, ay, la mente es tan poderosa que Dios mío, entonces ya llego el próximo servicio y que digo, a ver cómo me reciben ahora. Y si no me habla, me voy de la iglesia. ¿Qué culpa tienen? Nos dejamos llevar por una cuestión de un momento, ¿verdad? Y lo tomamos como si fuera cierto. O sea, si no me veo bien, no sabemos si la pastora o la persona se sentía mal, no sabemos si tuvo un mal día, no sabemos y estamos reaccionando ante algo que desconocemos. Por eso es tan importante reconocer que nosotros estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Amén. Ese es nuestro verdadero ministerio en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en todo lugar, ¿verdad? Buscar ese momento de reconciliación. Y si somos nosotros quienes estamos enfrentando una emoción de esas, acudir a la persona, acudir a nuestro esposo que tanto amamos, que de verdad nos conocemos tan bien que a veces tenemos una expectativa que él no logra cumplir y nosotros reaccionamos ante eso. Entonces, lo mejor es ir a reconciliarnos, hablarlo, hablar con sabiduría, en paz, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude a siempre tener esa empatía por la otra persona, ¿verdad? Amén. Y poder entender también la otra parte para siempre reconciliarnos, ¿verdad? Así es, eso es bien importante, estar dispuestos a escuchar, me guste o no me guste. Así como que, bueno. Porque a veces vamos a oír algo que tal vez no nos va a gustar. Miren, yo lo que hacía con mi esposo era, cuando él se enojaba y que explotaba, ya cuando pilló la olla y me decía tanta cosa, yo siempre lo miraba a él y le decía, ¿ya terminaste? Y tomaba todo lo que me dijo y luego le decía, con permiso, me iba a mi cuarto, me encerraba y me ponía a orar y le decía, Señor, tú escuchaste todo lo que él ha dicho, si hay algo de lo que él dice verdad, cámbiame a mí, y si no, cámbialo a él, porque necesitamos reconocer que no somos perfectos. Así es. Que tenemos muchas cosas que podemos cambiar. Así es. Y que precisamente eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que Amén. nosotros seamos transformados desde adentro, Así para es. que nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de hablar
en todo momento que podamos manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, que seamos moldeables, ¿verdad? Porque como decíamos, no somos perfectos, cada quien somos diferentes, somos vasijas que Dios formó y creó, pero a cada uno de nosotros nos hizo diferentes, cada una de nosotras somos diferentes, hasta nuestro color, ¿verdad? Nuestro pelo, o sea, somos formadas y creadas diferentes, pero todas somos vasijas de Dios. Pero cuando nosotros nos depositamos en la mano del alfarero, qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros depositamos en las manos del alfarero, porque tal vez la vida te hizo de una forma, la vida te hizo ver de otra manera, la vida te hizo tal vez oír de otra forma, pero ahora cuando venimos a Cristo, necesitamos dejarnos moldear en las manos del alfarero. Y cuando nosotros somos formadas y moldeadas, Él viene a remover todo lo que no es de Dios para transformarnos en esa nueva criatura en Cristo. Por lo cual te invitamos que tú cedas tu vida al Señor y que dejes que Él venga y arranque todo aquello que tal vez tú ni cuenta te das, pero es lo que te hace explotar. Sí. Porque te recuerdas de tu padre, porque te acuerdas de tu madre, porque te acuerdas de aquello y del otro. Y sin darte cuenta ahora lo estás sacando con tu esposo, con tu esposa, tus hijos. Pero hoy te invitamos para que tú lo cedas en los brazos de Dios. Y que Él venga y te moldee y haga esa vasija nueva en la cual todo el mundo puede ver y decir, wow, qué transformación hay en él, qué transformación hay en ella. Ese realmente es un hijo y una hija de Dios. Y bueno, este ha sido nuestro programa del día de hoy. Es un gozo y un privilegio poder haber llegado a tu casa, a tu hogar, a tu corazón. Te invitamos que lo dejes todo en las manos de Dios. Y bueno, contentas de que tenemos una nueva integrante a nuestro grupo. Bienvenida, gracias, pastora. Gracias a ustedes, es un honor estar aquí. Gracias, pastora, por pensar en mí. Yo sé que usted le pide al Señor dirección, ¿verdad? Y yo estoy aquí lista, ¿verdad? Y una de las cosas bien importantes que para terminar, ¿verdad? Dios cuando nos enseña y nos moldea, la gente dice, yo quiero lo que ella tiene. Amén. Yo, ¿qué es lo que, hasta nos preguntan, ¿qué hiciste? ¿Estás haciendo dieta? Tu cara brilla, deslumbra de lo que está Así la es. presencia de Dios. La verdad, porque a mí me ha preguntado, hace muchos años me preguntó una muchacha, ¿qué traes? ¿Estás haciendo dieta? ¿Hiciste cambio de maquillaje? Dije, no, es la presencia de Dios. Y nos cuesta, ¿verdad? Día a día es hacer cambios en nuestra forma de ser. Pero déjese moldear porque de verdad tenemos un Dios que nos premia y nos abre las puertas en todo lugar donde vayamos. Pero primeramente es buscar su presencia en la intimidad. Así es. Amén. Y qué tremendo que diga eso, porque Moisés aprendió eso. Cuando bajó del monte, era tanta la presencia de Dios sobre su vida, que la gente ni podía verlo, Así es. porque resplandecía de la presencia de Dios. Amén. Y así tenemos que hacer, bellas como nuestra hermana Laura, Ay, nuestra hermana Rosy. Igual como esa pastora. Raquel, sí, claro. ¿Una última palabra? No, solamente pues démosle gracias al Señor porque el Espíritu Santo nos acompaña, no estás sola, no estás solo, hermano, no tienes por qué batallar con ese sentimiento, ¿verdad? Que traes ahí. Acércate al Espíritu Santo, que Él es tu amigo, tu cuidador, tu consejero. Amén. Así es. Y siento que cerramos con una oración. Pastora Rosy, ¿por qué no nos hace el honor, por favor, de cerrar con esta oración? Claro que sí. Bueno, pues vamos a inclinar, ¿verdad? Y abrir nuestro corazón. Dile, Padre amado, en esta tarde tan preciosa que nos hiciste entender y llegar, Señor, con tu Hijo Moisés, aprender, Señor, esta palabra, Señor. Gracias. Que seamos, Señor, edificados por tu Espíritu Santo nada más. Que, Señor, que tú nos lleves, Señor, a ese monte, Padre, donde llevaste a tu Hijo, Padre, para quitar todo lo que carga, Señor, y lo que cargamos en este tiempo. Padre, te amamos a ti nada más. Quita, Señor, aquellas personas que nos están viendo, Señor, por las redes sociales. Aquella mujer que está viéndome, Señor. Aquel hombre que está viéndonos, Padre, que tiene ira. Toca tu corazón y dile, Señor, no más.
este coraje, este enojo no llega a ira, Padre. Limpia mi corazón y sana mis heridas. En el nombre de Jesús mandamos palabra, abrazo, amor a esas personas que están, Señor, en una oscuridad, Padre, para, Señor, salir de ese coraje, de esa ira, Padre. Señor, no somos nadie, Padre, si tú no estás en nuestra presencia, en nuestro ser, Padre. Hoy bendecimos a cada persona, Señor, que nos está viendo por este medio social, Padre. Padre, que la palabra, Señor, lo abrace, que el Espíritu Santo lo abrace, acomoda sus sentimientos, mi Rey, acomoda, Señor, así como has acomodado los sentimientos de mi hermana Laura, de nuestra pastora Rachel, de mí, Padre, Señor, al estar en este lugar para presentarte a ti, Espíritu Santo, que el único que es el que consume toda ira, todo enojo, Señor, en tu nombre, damos gracias por este día. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, este ha sido nuestro programa Sublime Gracias. Se despide de ustedes nuestra hermana Laura Maines, y nuestra hermana pastora Rosy Baeza y su servidora, la pastora Rachel Payán. Bendiciones.